Hola, ¿cómo van? Desde este 1 de septiembre comenzamos el distanciamiento individual responsable, el aislamiento selectivo y continuamos en emergencia sanitaria por lo menos hasta el 30 de noviembre. En el aislamiento selectivo, cada municipio, cada ciudad, cada departamento, dependiendo de si tiene ninguno, alguno, más o menos o muchos casos, podrá tomar ya decisiones en pro de su población y de su comunidad para que se vean menos afectadas por este coronavirus en caso de tener brotes o micropicos, por así llamarlos, en el contexto de esta pandemia que llegó a nuestro país. La cuarentena era algo supremamente importante, pues había desde personas que no la cumplieron hasta otras ya mucho más estrictas, pero era necesaria para darle tiempo a las investigaciones y al personal científico en pro de la vacuna, de investigar la mortalidad, la vía de transmisión, la temporalidad de los síntomas y en general todos estos tipos de experimentos o de, valga la redundancia, investigaciones que se debían hacer mientras estábamos en las casas y mientras empezaban a desocupar un poco las unidades de cuidados intensivos, las cuales estuvieron hasta hace 2-3 semanas al 99.6% prácticamente llenas full, y ahora estamos hacia un 72-75%, lo que implica que cada 4 camitas en una unidad de cuidados intensivos hay una libre. Eso no significa que nos descuidemos, pero sí nos da un aliciente que va sumando a, digamos, las cosas buenas que van pasando dentro del virus, así como la parte de la inmunidad o lo que llamamos las defensas, que también se ha descubierto que puede haber una coayuda de virus parecidos o similares pues a este coronavirus, que hacen que podamos tener menor riesgo de contagio o menor sintomatología, o incluso una inmunidad en algunas personas, o unas defensas que los protegen más que a otras. Creería que en este momento, como en ninguna otra época de la humanidad, estamos viviendo la ciencia en tiempo real, donde nos permite poner en práctica el conocimiento que se va adquiriendo, haciendo lo que llamamos el ensayo-error, generando una conciencia colectiva con lo que vamos sabiendo del virus hasta ahora, donde los ciudadanos empezamos a ser parte de la solución a esta crisis y nos devuelven la responsabilidad. Esto nos permite una interacción social segura dentro de lo posible y nos hace conscientes de que el autocuidado es nuestra responsabilidad y hace parte de la solidaridad y del respeto para con los demás ciudadanos. El pico y la meseta, esta montañita que se hace después de que se alcanzan los máximos infectados por día en un país, pueden demorarse en empezar a mejorar entre 6 y 8 semanas, o sea, aproximadamente 2 meses. Los cambios culturales se demoran de 15 a 20 años y este es un llamado a que esta responsabilidad social la debemos adoptar como propia, por lo menos durante un periodo de tiempo de 2 a 3 años. Y mínimamente el próximo año de nuestras vidas, apenas llevamos 6 meses con el coronavirus en Colombia, que se cumplen ahorita el 6 de septiembre, todas estas medidas de autocuidado, el distanciamiento de los 2 metros, el lavado de manos cada 2 horas por mínimo 20 segundos, el uso del alcohol glicerinado, la limpieza de las suelas de los zapatos, y el uso de la mascarilla o del tapabocas narices, se va a volver o se volvió ya una prenda más de nuestro vestuario, por lo menos durante un año más, y hace parte de todas estas medidas de autocuidado y responsabilidad social que, si las cumplimos adecuadamente, vamos a tener mayor éxito. Una persona que se cuide, que sea juiciosa, en promedio en el mundo infecta a 2 o 3 personas por mes.
mientras que una que no es cuidadosa puede infectar hasta 500 personas en un mes. Y si tenemos en la cuenta que la mortalidad es del 3%, o sea que de cada 100 personas que se infectan, 3 personas pueden morir, sería que una sola persona descuidada podría ser responsable directa o indirectamente de 15 muertos de esos que se contagiaron por su falta de compromiso. En Colombia podemos decir que estamos juiciosos y esa probabilidad de contagio de una persona a otra es solo de una, no de 2 o 3 como en el resto del mundo, o de hasta 500 en las personas que no se comprometen con la causa. Es importante salir a algunas actividades cotidianas, dispersar la mente, cuidar nuestra salud mental. Desde que lo hagamos con compromiso, con autocuidado, con responsabilidad social, probablemente nos va a ir muy bien. No se trata de segregar a la población ni de discriminar a quienes no comulgan con nuestros nuestros pensares. Sin embargo, debemos ser conscientes de que estas personas que no se cuidan, pues debemos evitar el contacto estrecho o cercano con ellos, porque pues cada uno es dueño de su vida, pero también debemos ser conscientes de que el riesgo no es solo individual, sino también de llevar a transmitirle el virus a nuestros seres queridos o a las personas vulnerables y que tengan riesgo de estar o muy enfermas o en cuidados intensivos o incluso de fallecer. Para finales de agosto tenemos más de 25 millones de casos en el mundo de este coronavirus, más de 600.000 personas en Colombia infectadas, pero también más de 450.000 recuperadas. La idea es evitar saturarnos de noticias amarillistas y catastróficas, buscar ver lo bueno dentro de las historias que tengamos acceso y procurar buscar información máximo 1 o 2 veces al día por no periodos mayores a 30 minutos para cuidar nuestra salud mental, al igual que llevar una buena alimentación dentro de lo posible y realizar ejercicio, cosas que nos dispersan y nos ayudan a combatir cualquier tipo de enfermedad. Aunque las personas vulnerables tienen un mayor compromiso en el autocuidado, no tener enfermedades y considerarnos sanos no nos hace inmunes ni nos hace superhéroes ante este virus. Mujeres embarazadas, personas con VIH-Sida, con azúcar en la sangre, diabetes, con la presión alta, hipertensión, con problemas o alteraciones de enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, problemas de malnutrición como la obesidad o la desnutrición, tener más de 57 años, todo esto va sumando. No los hace, digamos, que al que le dé se vaya a morir o se vaya a enfermar más, pero esa es la condición de vulnerabilidad, o sea, de probabilidad de que esa enfermedad a este tipo de personas les dé más fuerte o más delicado. Por eso deben extremar aún más el cuidado y cuando salgan potenciar todas estas medidas de autocuidado que mencioné anteriormente, que aunque las debemos cumplir todos, en las personas vulnerables no llega a ser ni siquiera negociable porque deben de cumplirse de forma estricta, así como los demás ciudadanos, para cuidarnos nosotros mismos y también ayudar a cuidar a los demás. La recomendación en cuanto a los encuentros, las salidas, el esparcimiento, sería a que en promedio se encuentren máximo grupos de 6 personas, ojalá en lugares abiertos, con buenas corrientes de aire, que no haya hacinamiento, que cumplan las medidas de cuidado y que estas actividades se hagan idealmente al aire libre. Si se hacen en espacios cerrados, que no haya más de 6 personas, idealmente es la recomendación actual para disminuir la probabilidad de contagio y ser conscientes de que si estamos con población vulnerable en nuestros hogares, debemos evitar el contacto o incluso irlos a visitar
los siguientes 10 días, que es lo que se sabe que en promedio podemos habernos contagiado y llevarle el contagio a los seres queridos o a las personas con las que convivamos. La decisión de ir al cine, de ir al gimnasio, de montarse en un avión es totalmente individual dentro de las capacidades económicas y la conciencia que tenga cada persona con el autocuidado. En cuanto a las rodadas de motos, se recomiendan que sean máximo 3 motos para no sobrepasar las 6 personas por salida, y cuando se va a utilizar para las salidas a pasear o a visitar a las otras personas que tengamos en otros pueblos o municipios del país, que ojalá no sean distancias que ameriten recorridos mayores a 2 horas, que es donde hay más riesgo de contagio cuando se permanece en estos medios de transporte. Paulatinamente, desde que no sea estrictamente necesario, se van a ir reactivando todos estos medios y podemos escogerlos, digamos, a libre albedrío, pero debemos evitarlo desde que no sea estrictamente necesario, siempre teniendo en presente que no vaya a estar comprometida nuestra salud mental, y que este tipo de encuentros y de saludos a nuestras personas queridas son también importantes y podemos realizarlo desde que haya un cuidado adecuado. La percepción del riesgo es netamente individual. La idea es ser conscientes de él, de cuidarnos, y en este coronavirus es algo similar a como cuando comenzó la epidemia, luego pandemia del VIH-Sida, y la persona decide si usa o no usa el preservativo. Es algo muy parecido en este virus con respecto al uso o no de la mascarilla, del aislamiento físico, del lavado de manos, del lavado de las suelas de los zapatos, pero como les decía, por lo menos los próximos 2 o 3 años son cosas que no se vuelven opcionales, que son responsabilidades sociales y que es un atuendo de nuestro vestuario, hablando específicamente de la mascarilla, que nos va a acompañar por lo menos un año más en esta historia. Para finalizar, 4 frasecitas. Puede que no nos pase nada a uno, pero puede que a nuestros seres queridos sí. ¿De algo nos tenemos que morir? Sí, claro que sí, pero ¿por qué vamos a ir a buscar la muerte si hay medidas para evitar los contagios? No debemos pasar por encima de nadie, así cada uno sea dueño de su propia vida. Y que el muerto no nos duela hasta que no sea propio. Eso hace un llamado a la solidaridad, al respeto, a la tolerancia, a la compasión. Creo que son 4 medidas que se suman a toda esta historia y que nos va a hacer escribir un muy buen capítulo en la humanidad en el corto y mediano plazo para algo de lo que se va a hablar el resto de nuestras vidas. Muchas gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad.